A continuación, les hablaré sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Letters to Lars Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... ¡Al Preli! Vemos que, a diferencia de las primeras temporadas, las Crystal Gems están comenzando a involucrarse más con los problemas que las gemas de Homeworld, y probablemente las corruptas también, ocasionan a los habitantes de Ciudad Playa. Es muy seguro que Nane fue quien las invitó a participar, pues en su discurso ella habló de que todos los habitantes deberían de contribuir para mejorar la ciudad, y seguramente esto incluye a las Crystal Gems también, aunque probablemente fue Steven quien las convenció de involucrarse. El ver a Nane ocupándose de los problemas que las gemas le ocasionan a Ciudad Playa en este y en el capítulo Pool Hopping, además de darle continuidad al capítulo Dewey Wins, también nos dice que es muy probable que pronto vaya a haber otra invasión de gemas, pues seguramente Steven está siendo buscado por las diamantes después de que se escapara en The Trial. Además de que Lars también se está haciendo enemigo de las gemas, y seguramente Emerald lo va a seguir hasta la Tierra para recuperar su nave. Tampoco olvidemos que todavía queda pendiente la captura de humanos que Yellow Diamond dio a entender en el capítulo That Will Be All, y agreguemos a esto que la demora del surgimiento del clúster puede hacer que Yellow sospeche que algo ande mal y envíe más gemas a revisarlo. Nos enteramos de que Perla recientemente adquirió un celular. No estamos seguros por qué decidió hacer esto, pues ella no suele involucrarse con cosas de humanos, así que probablemente lo haya hecho para mantenerse en contacto con Steven en caso de que vuelva a estar en peligro. De cualquier manera, lo único importante es que al tener un celular, aumentan las posibilidades de que se comunique con la chica misteriosa y le mande su pack, pues sabemos que en Last One Out of Beach City, Perla consiguió su número. Greg sugiere comprar un telescopio para el faro, el cual es el que vimos en una de las promos en donde Steven descubre el granero de lápiz en la luna. Steven menciona que Sadie Killer and the Suspects se están preparando para un show en Ciudad Playa. Seguramente esta es la presentación que Sadie le pidió a Greg al final del capítulo de Big Show, y debido a que en esta ocasión Sadie va a utilizar una sierra eléctrica, es probable que vayan a tocar una canción nueva. Vemos que Peridot y Amatista están participando en el show de improvisación de Jamie. Probablemente Peridot lo está haciendo para distraerse del hecho de que Lápiz la dejó y se llevó el granero con ella, pues en Back to the Kindergarten vimos que esto le afectó mucho y se dedicó a la jardinería para tratar de mantenerse ocupada. Es probable que Amatista la haya animado a participar en el show, pues en el capítulo anterior fue ella quien la motivó a realizar actividades, y por eso en este capítulo ella también está participando. A juzgar por el hecho de que Peridot asegura que hacen una escena relacionada a Steven cada semana, deducimos que han pasado mínimamente 2 semanas desde que Lápiz se fue. Vemos que el exalcalde Dewey se convirtió en el nuevo Chico Rosquilla, como muchos especulamos desde los capítulos Dewey Wins y Sadie Killer, así que de ahora en adelante lo llamaremos el Chico Rosquilla Dewey. El ver al Chico Rosquilla Dewey llevándole donas a los padres de Lars se podría considerar como una disculpa debido al poco interés que mostró en el capítulo Dewey Wins por el hecho de que Lars estaba perdido en el espacio. Vemos que el Chico Rosquilla Dewey está nervioso cuando se presenta a la casa de los padres de Lars, seguramente porque ellos no estaban muy contentos con él, así que es muy probable que Steven haya animado a Dewey a hacer este gesto y no lo hubiera hecho de haber ido solo. Steven introduce la idea de que va a presentar a Lars con Peridot, pues ellos nunca han interactuado, así que es casi seguro que sí lleguemos a ver ese momento en pantalla. Probablemente este escenario se dé debido a que las Off Color siguen teniendo problemas con los motores, así que Steven llevará a Peridot a través de la melena de león para que los ayude a reparar la nave. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre Letters to Lars. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. ¡Adiós!